Bueno, muy bien, Elena Natalia. ¿Viste cómo son las cosas de la vida? ¿Qué A pasó? veces va corriendo, a veces va más tranqui. ¿Sí? Y estamos viendo si arrancamos la mateada, esperando acá a nuestros invitados del día de hoy. Pero vamos bien en el tiempo, eso quise decir con todas esas introducciones. Ah, no Claro, entendía. nada, estaba hablando Bueno, en otro idioma, chavo. bueno. Bueno, bueno, nada. Puedo aprovechar para meter otras cosas, total, mientras ¿Qué esperamos, ¿o quiere qué? meter? Yo quería ¿Cosas que, más o qué menos. querías? A ver, contá, Y contá. bueno, decir que lo estamos esperando a Hernán Randi, del Centro de Formación Agosti, Ujú. y que, bueno, que nos viene acompañando ya hace algunos meses, ¿no? Ujú. En distintas oportunidades, y que es uno de los que viene mateando con nosotros. Y hoy juntos vamos a estar hablando con el profesor de historia Sergio Winieski. No, sí, ahí está Winnie. Winieski. No, Dije bien, viste cómo lo está estoy entrenando. Feynman el bueno y Feynman el malo. Bueno, esto, o sea, si le decís el otro apellido, no suena así, Bien, bueno, amoroso, como estuvo, es estuvo, estuvo, estuvo bien, Elena Natalia, estuvo bien si ahí decís el otro es otra coach, cosa. coacharme. Bien. Bueno, y Es historiador y hace columnas hace todo, está de haciendo historia en gente en Siempre Soy, en gente de a pie. está haciendo cursos de historia también online. Ahora ya está la convocatoria, vamos a preguntarle igual después a él, la convocatoria para el último curso del año online, relacionado sobre la inflación. Así que imagínate si va a estar bueno para nosotros, que lo estábamos hablando hoy. Bueno, vamos a preguntarle también de eso, seguramente. Mira, te cuento, porque hubo mientras arrancamos, esperamos a nuestros invitados para la mateada. Ujú. Yo no sé si viste, ¿cómo se llama la legisladora porteña, la más joven, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál legislador? No me sale, no, es Lucía que soy un Cámpora, el desastre. otro No, día. más chica todavía, más chica. Ofelia Fernández. Ofelia, ahí está Ofelia. Viste que salió Legisladora más chica, ¿quién se le la más ocurre? joven, dije. La más joven. Bueno, sí, pero esa fue la legisladora Ofelia Fernández. Bueno, Dije sí. Bueno, está legisladora bien, está porteña bien. más joven. Bueno, ¿Cuál es dale, el problema? dale. Bueno, seguramente hubo el jugador de fútbol más joven. Bueno, ¿qué pasó con Ofelia Fernández? Decime. Esto que, bueno, está, pará, que le vamos a dar la entrada mientras a Randy. No, que el otro día se había salido había circulado, se había hecho viral una participación de ella en un simposio que se dio en España. Ujú. Pero en ese simposio hubo varios disertantes, y entre ellos estuvo también el ex vicepresidente eh, de Bolivia, Álvaro García Linera, que también estuvo en estos días en la escalinata. Mira, Ah, no sé si hubiera tenido tiempo, pero ¿vos mirá decís que si con la sabía, semana que tuviste? con la semana que tuve, pero mirá si sabía, capaz que iba en la escalinata de la Facultad de Derecho. Y justamente, mira, voy a sospechar, capaz que el contacto lo hizo ahí entre Ofelia y Lucía Cámpora, que Lucía fue también la compañera de bancada de Ofelia ahí en la legislatura porteña, que también se hizo famosa en estas últimas semanas porque fue la que explicaba, ¿cómo se llama?, lo del Tribunal Superior de Justicia. Así que mira, ya entró ahí el compañero mateador Hernán Randi, lo vamos a estar ya saludando porque ya lo estábamos extrañando. ¿Cómo anda, Hernán? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo por acá, bien, bien. Lindo domingo hoy, ¿eh? Lindo Sí, domingo, hermoso. lindo Hola. domingo, agradable. Y bueno, nosotros dispuestos para matear con usted y con el invitado. Me parece muy bien, me parece muy bien. Vamos a esperarlo con muchas ganas. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Bueno, nosotros le estábamos haciendo así medio como una intro de que es profesor de historia, que lo escuchamos en radio. Yo a veces, depende el horario, el día, también en Somos Radio ahí con Tonietti. Y bueno, queríamos, anda con esto de la virtualidad, de que todos comenzaron a hacer algunos cursos, algunas actividades por streaming. Estuvo haciendo algunos cursos de historia de manera virtual, y justo se viene ahora, está comenzando, le vamos a preguntar también uno sobre la inflación.
que algo de eso nos pega en la realidad. No, Hernán, es No un entiendo, tema. no entiendo por qué. No entiendo por qué. ¿Qué? No sé. Además de hacer radio, ¿hay que comer? Aparte hay gente que se ofende cuando le piden que baje los precios. Dicen, no lo bajo, no lo bajo, no lo bajo. No, es que ustedes con esa idea quieren enfriar la economía y quieren que no vengan las grandes inversiones del mundo a la Argentina. Me extraña. Qué desastre, qué desastre. Bueno, nosotros El verso más largo sostenido de toda la historia, ¿no? Exactamente. Sí, un poco al principio del programa, cuando repasábamos, bueno, las medidas, ¿no? Esto del control de precios, ¿cómo queda, digamos, corto? O bueno, también es esta expresión del parche que usó hacia Ina ayer, también en otro programa, frente a la puja distributiva que es mayor, ¿no? Bueno, diríamos la lucha de clases también, ¿no? De los sectores concentrados, los que tienen, los que son los dueños y quienes tenemos que acceder a las cosas a través del mercado, ¿no? Entonces me parece que eso, digo, no hay un planteo estructural frente a eso. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que nos alcance el dinero con los dueños de la pista? ¿Me dejás jugar? ¿Me dejás comer? Es muy violento, me parece, ¿no? Y no se vislumbra por ahí nada estructural. O sea, de atacar el problema estructuralmente. Y además, por ahí también pensarlo desde la política organizada, ¿no? Digamos, yo esta semana estuve haciendo un breve escrito, muy breve, ¿no? Tiene que ver con las redes sociales fundamentalmente, pero para reflexionar en torno a esto, ¿no? De un ejemplo histórico que me parece muy fuerte, que es el caso de cómo se dio la combinación de las formas de lucha en la independencia de la India, allá que se logró en 1950, entre dos tendencias que había dentro de lo que es todavía el Partido del Congreso, ¿no? El Partido del Congreso es el partido que encabezó y desarrolló la independencia de ese país. El Partido del Congreso tenía dos tendencias, fundamentalmente representadas en dos grandes cuadros políticos de la época, ¿no? Con miradas muy diferentes uno del otro, pero que en la acción conjunta dieron resultados. Estoy hablando de Jawaharlal Nehru, ¿no? Nehru, quien fue el primer presidente de la India luego de independizarse de los británicos, en una gran alianza patriótica, anticolonial que tenía Nehru, en que entre ellos integraban diversos partidos patrióticos, nacionalistas, el Partido Comunista de la India, bueno, etcétera. Y otra tendencia que había dentro que era la de Gandhi, ¿no? Gandhi con una idea más de no violencia, no atacar a los británicos de frente, pero sí montando un gran movimiento de boicot y sabotaje a los textiles británicos que destruían los textiles de la India, cuidando el mercado interno, fundando ese movimiento histórico que es muy difícil para nosotros entender, que se llama del Swaraj al Swadeshi, que fue un movimiento muy importante para extender la conciencia en la población de que había que luchar contra los británicos. Obviamente lo terminó encabezando Nehru y su tendencia en el Partido del Congreso porque luchó de manera directa hasta expulsar a los ingleses de la India. Y así triunfó por primera vez en la historia, la India fue un país independiente que decidió sus propios destinos con todas las complejidades que eso conlleva luego, ¿no? Nunca es un lecho de rosas, podríamos decir. Los procesos políticos no es lo mismo la liberación que la libertad, como dicen algunos filósofos muy importantes. Pero es interesante para ver esto. Ahora, los dos implicaban, con sus diferencias, política organizada. Claro. Fuerza política organizada para asegurar el proceso, cada uno con su enfoque. Pero, digamos, nosotros estamos con algunos problemas todavía en la constitución de la fuerza popular organizada para asegurar, ¿no? Lo que inclusive el Estado, que tendría que asegurarlo, todavía no lo puede resolver por sus contradicciones internas, los choques de fuerzas, etcétera, etcétera. Y eso es difícil, ¿no? Porque, no sé, la verdad es cada territorio, cada país, cada lugar tiene su propia historia, lo que decía vos, cada correlación de fuerza, pero estamos en una etapa que uno decía, bueno, estar desorganizados a esta altura, pero sin embargo pasa, ¿no? Pasa hay detalles, matices.
me acuerdo, por ejemplo, hace unas semanas la crítica era, bueno, la ex secretaria hoy de Comercio no está aplicando, pero asume Feletti y bueno, por lo menos se empieza a visibilizar que hay señores que no quieren, pero también se empieza a hablar de que no, con la voluntad del secretario de Comercio no alcanzaba. Entonces empiezan a rum, bueno, hay que salir a marchar para acompañar a Feletti o cómo le damos más fuerza a Feletti. ¿Y qué pasa, por ejemplo, también que no se lo escucha, parece que fuera otro partido o de otra organización el ministro de Economía, o como si estuviéramos hablando de cosas distintas? Bueno, yo lo vuelvo a decir nuevamente, me tomo el atrevimiento de decir cosas que por ahí hay otros compañeros que en lugares institucionales parece que se les complica un poco más hablar o mencionar o decir o analizar. No sé cuál es tu postura, Hernán. No, mi postura es que hay que decir siempre, siempre hay que decir, siempre hay que opinar, siempre hay que tratar de volcar las miradas para mejorar el proceso político argentino. Ahora, bien, estamos ante una enorme batalla muy cerca. Tenemos que tratar de asegurar de que la derecha neoliberal, entreguista, antipatria, servir a los intereses extranjeros, saque la menor cantidad de votos. Eso es importantísimo. Entonces, en todo caso, después de esa elección, todo esto que decimos y que hay que decir y que no hay que callarse, hay que decirlo con más fuerza todavía, ¿no? Va a haber que levantar la voz un poco más, decir, porque hay que reconocer que estamos gobernados por un frente que integramos todos nosotros, yo lo reconozco, no voy a hablar externalizando el discurso, pero que es una coalición de gobiernos, una coalición de fuerzas muy disímiles, que representan intereses y desarrollos del país disímiles. Algunos creen que en un concepto neodesarrollista, sin implicar fuertemente al pueblo en el desarrollo y en la conquista de derechos, pueden conquistar algunas cosas como más trabajo. Digo, yo no sé cuánto de más trabajo se puede conquistar así, es como a veces me suena a la idea de las inversiones de capitales extranjeros que tenían otros. Digamos, cuánto trabajo y cuánto trabajo digno, con salario digno y con el salario que pueda tener impacto en el mercado interno y que el control de la inflación se dé y que no se regule a través de la lógica del salario, sino de una política clara de soberanía nacional, mercado interno, desarrollo, discusión y revisión de las deudas. Digo, la deuda externa, pero es una deuda de deudas, ¿no? Con diferentes acreedores. Es un enfoque integral de una concepción patriótica, nacional, independiente. Todo eso sigue estando en discusión, todo eso no está resuelto en la Argentina del todo todavía. Sí, te escuchaba y digo, no son cosas menores, y si bien una también apoya totalmente de que hay algo que es mucho peor, que ya lo vivimos, no hace tanto. Digo, también me parece a mí que si se pudiera avanzar en resolver esto que vos te estás señalando, si se pudiera, no sé si la palabra es unificar, ¿no? Pero sentir que esto es más que una coalición electoral, ¿no? Que es más que un frente electoral, que hay realmente un proyecto compartido o sea, que quien hegemoniza ese proyecto conecta con las necesidades del pueblo. Digo, esa parte, digo, también sería, ¿no? Porque es como que estamos, decir, bueno, que no vuelva la extrema derecha con el avance a nivel mundial que también nos preocupa, pero decís, bueno, me preocupan los errores propios, eso, ¿no? O sea, digo, no es solo el avance de ellos, sino, bueno, ¿qué se hace de este lado, ¿no? Pues sí, bueno, resolver esto que nosotros señalamos me parece que también sería la posibilidad de que mucha más gente que no termina, ¿no? Que por ahí no digamos, no sé, no te sentís peronista o no estás, o sea, no es que una cuestión histórica, sino que vas a conectar si ese espacio toma las necesidades, toma los reclamos, ¿no? Puede ser portavoz también de esas cosas.
nada, mis deseos, uno los expresa así. No, está muy bien, es interesante partir siempre de esto, de compartir estas reflexiones, porque yo no sé cuánto hay de errores, cuando hablamos de errores, o hay de autolimitaciones de intereses contrapuestos también. Claro. Y en todo caso, habrá que bancar esta parada y después avanzar con la idea de que se profundicen los acuerdos políticos entre los más iguales, digamos. Claramente, cualquier tipo de alianza entre fuerzas, identidades políticas, fuerzas políticas, es una unidad en la diversidad. O sea, no somos iguales todos, pues si no seríamos lo mismo, la misma fuerza política. Partir de, digamos, pero yo lo puedo reducir, me voy absolutamente de la reflexión teórica y digo, es como cantaba Daniel Biglietti, lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tenemos la arcilla para el hombre nuevo. O sea, en esa bellísima canción, tenemos que hacerlo quienes creemos que hay que construir una Argentina diferente. Y tenemos que tratar de conjugar las mejores alianzas que seguramente serán en primera instancia tácticas, porque los intereses más estratégicos del pueblo argentino se van a jugar cuando avance mucho más la lucha y el deslinde de fuerzas, ¿no? Digo, ahora tenemos un enemigo muy poderoso y muy fuerte, sostenido por los grandes medios de comunicación, sostenido por la embajada norteamericana en la Argentina, en un marco que inclusive hace jugar a la derecha argentina en la situación latinoamericana, jugar para que empobrecer a los pueblos latinoamericanos, para reprimir a los pueblos latinoamericanos. Y entonces la batalla es mucho más grande, ni siquiera la podemos pensar solo en el marco de la Argentina, ¿no? Pero bueno, tenemos que juntarnos, tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir viendo cuáles son las vías para organizar mejor a las fuerzas que integran el Frente de Todos en una especie, si queremos, de espacio político propio dentro del Frente de Todos, inclusive. No tiene por qué ser rompiendo el Frente de Todos. Podemos aunar esfuerzos, juntar a las fuerzas que estamos de acuerdo en estos intereses que estamos hablando, de nuestro pueblo, nuestra clase trabajadora, etcétera. Nosotros vimos 2 actos del 17 de octubre el otro día, ¿no? Ahora, salieron muchos a anunciar, a decir sobre cuál era uno que el otro de lo mejor de los 2 actos, ¿no? Ahora, un acto más otro acto son 2 actos, jugando con lo que decía una gran personalidad de la historia argentina. Los 2 suman desde lugares diferentes, los 2 tienen su antítesis dentro de ellos también, sus conflictos. La construcción de síntesis será la gran misión del pueblo argentino en estos tiempos que nos toca recorrer. Ay, sí, te escucho igual y me esperanzo un poco, ¿no? Digo, bueno, es por ahí, pero bueno, cuesta a veces sostener la esperanza. Mira, yo fui al teatro anoche después de mucho tiempo. Fui al teatro a una obra desgarradora, desgarradora desde varios ángulos, muy difícil, pero no me puede quitar la esperanza. O sea, que muestra la realidad tal cual, cruda. Se llama Pundonor, una obra que hace Andrea Garrote en el Metropolitan, que muestra de alguna manera cómo nos estamos volviendo locos todos, ¿no? Y como la pesadumbre y como jugando un poco con la idea de la locura y qué es la locura, ¿no? Y es interesante porque es muy oscura, pero sirve para que impacte en nosotros, para reflexionar, para pensarnos. Esto de estar todo el tiempo todo llevándolo a las redes sociales, esa pulsión, aborda muchos planos, pero la esperanza no la podemos perder, porque la esperanza es la única que nos puede empujar a construir la liberación de nuestra patria, digamos. Partiendo de la esperanza tendrán que venir todas las formas organizativas que tenemos que recorrer. Hernán, ¿qué pensás mientras lo seguimos esperando? Ahí estamos viendo si de última le pegamos un tubazo a ver si se quedó dormido. ¿Qué pensás sobre...? Están tuiteando, te digo que está tuiteando. Yo no quiero ser buchona, pero está tuiteando. Yo no tengo Twitter, no sé qué está haciendo. Bueno, te decía, ¿qué pensás? Porque a mí con esto de... Bueno, se habló en algún momento del voto castigo, sabemos que en las PASO hay alto porcentaje que no fue a votar, pero frente al discurso de extrema derecha, la verdad que estoy hablando desde lo individual, por eso también está bueno escuchar a otras personas, y te escuchaba a vos y
hablabas de la importancia del frente y todo esto. Uno escucha históricamente a los referentes más de izquierda y están diciendo en voz alta lo que muchos venimos pensando hace mucho. Entonces, es como que en algún momento se juega este partido o esta cuestión de los bloques, ¿no? Está el espacio de Juntos, representando la centro-derecha, el frente, como pensarlo en cuatro grandes bloques, ¿no? Digo, el frente de todos, un espacio de centro, y por el lado tenés todo el sector de Milei y compañía por el lado de la derecha y los que amistosamente uno llama los amigos troscos del lado de la extrema izquierda. Pero la verdad a uno le gustaría que haya más actitud, por lo menos a mí, no sé, más actitud como escucharla a Berman, Bregman, y a otros que están diciendo, es importante que se suba el salario mínimo, es importante que se vean temas que hacen al bolsillo, y bueno, y está instalándose en los medios, que también me parece que está bueno, lejos en los números, pero que la izquierda, esa izquierda se está posicionando como tercera fuerza en el país. No sé cómo lo ves eso. Mira, yo veo que no solamente está faltando un tema de lo salarial y de con eso captar los votos que no estuvieron. Está haciendo falta reconstruir una idea, un sentido de una misión histórica, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? La idea de un gran desafío por delante. Llamémoslo la revolución social, llamémoslo la independencia nacional, llamémoslo como los nombres que cada uno le quiera poner, un gran movimiento patriótico, pero algo que dé sentido, algo que te encauce y diga, es por acá. Está faltando eso también. No solamente es fundamental la comida, como decíamos al principio, ¿no? Digamos, es central, digamos, el trabajo, pero también un gran proyecto que encauce, ¿no? Y está en discusión de vuelta todo eso, ¿no? La ausencia muchas veces de todo esto. Digamos, la reta, digo, para decirlo, voy a poner un nombre y apellido, la reta como en este momento la cabeza visible más clara de quién puede llegar a conquistar de parte del enemigo del pueblo argentino la conducción del Estado en el 2023, que se juega todo eso también acá. Tiene una idea que es una idea muy interesante, que la viene dialogando con los grandes ONGs y las instituciones en donde pone dinero el gobierno norteamericano, etcétera, ¿no? En estos think tank de ideas, qué sé yo, que es que hay que agrupar el 60% de la población en la elección. Con el 60% se gana, entonces hay que juntarlo a como sea, ese 60%. Ahora, están cerca, digamos, tenemos que entender que están cerca, porque tenemos que entender de que el voto a Milei no es un voto diferente. Hoy en un balotaje, Milei vota a Larreta. Claro. Hoy todos, un montón de los que están ahí dando vueltas y se presentan como diferentes, tuviéramos un balotaje mañana, lo votan a Larreta. Entonces está cerca de ese 60%. Ahora, ¿cuántos votos? Así, yo voy a ser generoso y me voy a olvidar de un montón de temas de la historia, ¿no? Ahora, digo así, si mañana tuviéramos un balotaje y quien va a disputar con Larreta es el Frente de Todos, ¿cuántos del Frente de Izquierda votan al Frente de Todos? Y si digo al revés, si fuera el Frente de Izquierda, cosa que sabemos que no está en las encuestas, no está pasando, el que disputa con Larreta, ¿cuántos del Frente de Todos lo votan? Claro. Cuando en un mundo como el actual, si recorremos Europa, recorremos América Latina, en general los bloques de disputa en los procesos electorales son bloques que contienen mundos muy diferentes dentro. En casi todos los lugares se terminan conformando acuerdos políticos de gobierno con muchos sectores muy disímiles dentro. Tal cual.
Bueno, vamos a hacer una cosa, Hernán, mientras nos acomodamos y vemos qué está pasando con este señor que está tuiteando, me dicen acá. No, hace media hora, no sé, por ahí tuiteó y se fue, qué sé yo, se olvidó que tenía el Meet. Nos quedamos muteados y vamos a la tanda del programa y nos quedamos acá, pero vamos a la tanda del programa y charlamos en 2 segundos. Muy bien. Hola, soy Diego López Peris. Hola, soy Elena Soler. Ahora, las mañanas del domingo son mate, facturas y pensar en nada. No. Harina no, fruta, Diego. Bueno, facturas y fruta. No, facturas no. Bueno, pará, ya lo tengo. Metemos diarios, ¿te parece? Y dale. Operador, vamos de nuevo. Ahora, las mañanas del domingo son mate, los diarios y pensar en nada. De 10 a 13 horas. Pensar en nada. Nuestra casa de ideas. Por Radio Contacto, AM 1460. Audio Jungle. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Drops Padua, en San Antonio de Padua, 10 años de rock, bar de jugos y batidos, restaurante, Noguera 131 San Antonio de Padua, de miércoles a domingos desde el mediodía. No te pierdas las empanadas y la parrilla del gordo. Delivery al 114-076-1592. Drops Bar, más que un bar, un lugar de encuentro. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. En San Antonio de Padua, tu espacio cultural es El Umbral. Talleres y actividades artísticas para todas las edades. Acrobacia, instrumentos musicales, canto, teatro, murga y mucho más. Espectáculos artísticos para grandes y chicos. Búscanos en Facebook o acércate a El Umbral. Limay 1225, esquina Noguera. Espacio cultural El Umbral. Porque la cultura la hacemos entre todos. Seguinos en las redes, Instagram, pensarennada.radio. Bueno, muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y mientras ponemos cara de feliz cumpleaños, no está atendiendo el invitado, son cosas que suele pasar en radio en vivo, así que bueno, vamos a ver si lo seguimos intentando, pero a veces pasa, no sé, pasa a veces, por suerte han sido pocas las veces que nos ha pasado, pero cada tanto pasa con algún invitado, hay algún temita de estos. De la comunicación. Llegamos a instancias finales, te dice sí, después
se hace difícil. Pero también nos ha pasado que han tenido por ahí alguna dificultad seria. Me acuerdo también con algún personal de provincia que justo había tenido una emergencia, así que bueno, nada. Bueno, mientras seguimos sacándole el cuero de la realidad. A mí me gusta hablar con Hernán, así que... Yo quería, pero no está... Yo porque no puedo dividirme para pensar a quién a otra persona llamar, repartirme la cabeza en vivo, y quiero aprovechar, Hernán, que lo tenemos acá en la mateada. Sí, a mí... Yo está porque él no es historiador, pero parece, ¿no? Randy, porque a mí me encanta cuando digo, ¿cómo cuenta? ¿Cómo trae cosas? Aparte te tiró así de coté, no, porque esta semana estuve escribiendo sobre el teatro de la India. No, pensaba en este interés, que por ahí era más para hacérsela o sea, obviamente charlarlo con alguien que se encarga de divulgar cuestiones históricas, pero no sé si tiene que ver por ahí con cierto trabajo de difusión de algún historiador más mediático, ¿no? Pero digo, por ahí es la edad, o por ahí ya se me cae el documento y digo, ¿será que ahora o sea, cuando era chica no entendía nada y ahora hay como más interés, o por lo menos esta necesidad de conectar la historia con el presente, o sea, entenderlo como parte y también como lo engancho con lo de la esperanza, ¿no? Con esto de que las luchas no es algo inmediato, ¿no? Como salir de la inmediatez y pensarlo en procesos históricos. Digo, ¿no sentís por ahí que ahora hay más presencia por lo menos en los medios que uno consume, ¿no? Obviamente por ahí no es en el prime time de los medios hegemónicos, pero digo, ¿habría un interés mayor en las cuestiones de esto de saber de la historia, en conectar, en poder aprender? ¿O cómo lo ves, Randy? Sí, hay una disputa por la historia muy grande. Que recordemos que no solamente uno puede en la radio escucharlo a Sergio, ¿no? Que el invitado que teníamos hoy, que ojalá que se conecte, sino también lo escucha Pañi, que también es historiador. Tiene otra mirada, claro, es docente en la carrera en Mar del Plata, o era docente, no me acuerdo ahora, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que hay una disputa por la historia, hay diferentes miradas, y donde la lucha política también se da, y la lucha cultural se da también en la disputa de los sentidos de la historia. Obviamente no es lo mismo escucharlo a Sergio, a Galazo, a Pañi, o a Pacho Donel, etcétera, ¿no? Digamos, podemos entrar y en relación a lo que me decías recién, yo estudié historia, casi me falta muy poquito para recibirme en la carrera. Es más, estudié junto con Sergio, el invitado de hoy. Lo vamos a nombrar para decir que lo estamos esperando. Tenemos un montón de anécdotas para contar, igual el programa no se trata de eso, de los debates y de los encuentros momentáneos en pasillos y todo que teníamos con Sergio, que no militaba en ese momento, era él un estudiante de historia. Sí, se buscaba comprometerse a través del diálogo con quienes éramos dirigentes del centro de estudiantes, y estábamos en la actividad política de pleno, siempre intentando acercarse, dialogar, charlar y todo. Muy interesantes las anécdotas que hay en el camino, pero bueno, ya lo podremos hacer con él en un momento. Qué bueno. Pero sí, por eso aparece la mirada histórica en mi relato siempre, porque en realidad, de hecho, trabajé en 3 cátedras en la carrera, o sea, entre una de ellas, por eso salgo con lo de la India, en la cátedra de Historia de Asia y África. Entonces, por eso aparecen esas puntas, dice, este loco, ¿de dónde saca todo esto? Pero para mí es, digamos, como que tiene otro valor también, o otro sentido, entender, porque si no nos aparece, y también, digamos, ¿cómo conectás, ¿no? con los más jóvenes? Porque, parece que, y también pasa con alguna dirigencia, ¿no? Que parece que todo lo inventaron, ¿no? Que las cosas nacieron con uno, y vos decís, no, por ahí no pasa, sino que si no hay algún tipo de relectura o de aprendizaje, o de tener en cuenta, mirá que esto ya pasó y fue así, entonces digo, que sirva, no sé si de guía, pero hay que dialogar con esa parte, ¿no? Con lo vivido. Y ustedes tienen ahí atrás, entre los dos veo una
de acá no se ve con total claridad, pero se lo ve a Rodolfo Walsh ahí. Sí. Rodolfo Walsh explicaba muy lindo esto que estabas diciendo recién, cuando decía que las clases dominantes nos roban hasta la historia, ¿no? Y nos hacen pensar que todo comienza de nuevo con cada uno de nosotros, ¿no? Lo decía de manera mucho más linda de lo que lo estoy diciendo yo lo estoy describiendo, pero no estaría mal cada tanto repetirlo, ¿no? Esa definición de Rodolfo Walsh, porque es tan cierta. Sí, Diego. No, Hernán, por eso lo bautizamos acá al estudio móvil Rodolfo Walsh. No, te preguntaba, estaba pensando, Hernán, mientras hablábamos, de si habías tenido la oportunidad, primero, si habías tenido la oportunidad de escucharlo en esta última presentación al ex vicepresidente Álvaro García Linera. No recuerdo si fue el viernes que estuvo, o puede ser en la Facultad de Derecho, o yo lo estuve viendo ahí por redes que compartieron varias personas a escalinata llena, y bueno, nada, si habías tenido la oportunidad. Y después, ahí lo tiro para debate, que también era algo que quería por ahí tocarlo con Sergio, pero bueno, a mí me deja me quedo con la sensación, no me pasa con todos los compañeros, pero me pasa con gran parte y ya se me sale el discurso del enojado, que en algún momento, sea del frente que sea del partido que sea, se termina apareciendo lo que a mí en algún momento bauticé la clase política. Y la clase política, me parece que en algunos lugares, en algunos territorios, por no decir siempre, en algún momento termina cerrando cosas entre ellos, y pierden el hilo el puente ese con a quién están representando. Y por ejemplo, porque es algo que nos han preguntado acá varias veces en Pensar en Nada, o no, y bueno, ahora que tenemos la oportunidad de hablar con vos y qué sé yo, por ejemplo, y es uno de los latiguillos también de la fuerza de izquierda, que estábamos hablando hace un rato, el sueldo de los legisladores, cuando por ejemplo se aumentan y que está por las nubes en relación con el costo de la canasta que hablábamos hoy también, lo que necesita, porque ahí no hay un debate, ahí de pronto cierran todos filas. Y ahí es cuando uno también, el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, dice: acá no hubo ni discusión ni de derecha, ni de centro izquierda, ni de centro extremo derecha. ¿Es así o cómo lo ves? Hay un momento en el que terminan ubicándose en el lugar de la clase dirigencial. Hay una clase dirigencial que para algunas cosas cierra más allá del partido que sean. Sí, hay algo de eso. Yo no lo expresaría de la manera, por lo menos, como vos lo decís ahí, porque si no aparecería una separación peligrosa de la llamada clase política del pueblo. Claro. Y esa separación peligrosa lo único que invita siempre es a las resoluciones de fuerza, ¿no?, que se constituyen como subjetividad en el pueblo. O sea, una salida militar o una salida por afuera del desarrollo de las democracias como la concebimos, aunque las criticamos fuertemente en su contenido, ¿no? Bien. Algo más cercano a lo que pasaba en los 70, decís vos, por ahí. Toda situación que implique la separación de los políticos del pueblo es una situación grave para cualquier proceso institucional. Bien. Ahora, ¿a qué voy? Pero digo, al mismo tiempo tenés algo de razón. Y ese algo de razón es que hay algo que va más allá de las voluntades individuales y que es el propio Estado el que lo despliega en la forma de su institucionalidad, que implica eso que vos estás diciendo. Y cómo, lo traduzco esto que estoy diciendo, ¿no? Puedo decirlo de una manera sencilla o de una manera teórica. La manera teórica sería como un gran teórico que se llamó Paul Lanzas, que decía que había dos tipos de Estado, ¿no? Un Estado que era el Estado directo de clase, una dictadura militar, ¿no?, la pata civil de la dictadura militar ganando una elección, por primera vez en la historia argentina, llamado Cambiemos, ¿no?, o un estado de autonomía relativa de las clases, que es donde un cuerpo de profesionales de la política hace política más allá de su representación de las clases y las fracciones de clases en la sociedad. No sé si voy bien por ahí, hasta ahí. Sí. Entonces, eso es un estado moderno, un estado en donde hay una cantidad de gente que son profesionales de la política, se presentan en elecciones permanentemente y son los que definen los grandes trazos. Ahora, ¿qué encierra eso?
encierra que dentro de la política, por ejemplo, parlamentaria, hay que construir permanentemente acuerdos que no se ven. Claro. Esos acuerdos que no se ven implican que el otro vaya al recinto, no vaya al recinto, vote tal ley, yo presento tal, pero vos te apoyo que presentes tal otra, y así. Y eso va jugando un juego de limitaciones y de estructura permanente del Estado que es muy complicado después para defender de manera más clara, más directa, todos los intereses populares. Entonces todo pasa a ser como una especie de reformismo y de estructura que se va desenvolviendo como una tortuga, ¿no? Y autolimitada. Entonces, es lo mismo que pasa en la justicia, en general. ¿Cómo se hacen los acuerdos? Tal cual. Entonces, por eso nos suena cada vez más a todos nosotros como una especie de crisis casi, a veces la pensamos, cuando nos gana, como terminal, ¿no? Como terminal. Pero en la justicia está claro, lo venimos hablando hace rato, no sé si capaz coincidís, lo hablábamos con la doctora Matarolo hace un par de semanas, hace falta una reforma seria, estructural. Es una vergüenza los 4 que quedaron en la Corte, y también ahí se juega una clase dirigencial que se votan entre ellos mismos, los 4 que están ahí, y claramente no representan al poder o a la justicia popular. En algún momento se planteó y fue boicoteada la reforma judicial para que sean votados por el pueblo. Y ahí la doctora decía, bueno, en realidad es esto parte de lo mismo que dice Hernán, hay que seguir construyendo fuerza, hay que seguir presentando, hay que seguir militándolo por ese lado. Pero bueno, yo recuerdo, por ejemplo, distintos momentos. Me pasa, por ejemplo, que se venía hablando de la crisis de representatividad de los partidos en los 80, en los 90, hasta que después del 2003, la aparición de Néstor, volvió a hablarse de vuelve la política, los jóvenes fueron enamorándose otra vez. Y yo no sé si estamos entrando o hay algo que se empieza a jugar ahí de una nueva suerte de esto, de falta de ida y vuelta entre los representados. Yo la verdad, y lo digo a título personal, me parece que la lectura que se hizo de las PASOs tardó mucho y todavía sigue sin tener una respuesta seria. Y esto también que decías vos, importante, ¿no? El tema de si el corte, si no es institucional, ¿cuál es la alternativa? Bueno, en realidad también, no sé cuál es tu parecer, pero me parece que hace rato que venimos pensando que esta democracia parece más formal y que ha perdido cierta representatividad. Bueno, nosotros que venimos por ahí trabajando hace tiempo, acá en nuestra Casa de Ideas con referentes de la comunicación comunitaria, referentes territoriales, es otra cosa, es hablar de otra cosa, una democracia representativa que una democracia participativa, ¿no? De hecho, también, no sé, tiro así, ya que estoy tirando de todo, en algún momento digo una reforma de la Constitución, ¿no? No sé. Diego está hoy me deja a mí a su derecha, que está muy bien. Está muy bien, comparto plenamente. Nosotros estamos poniendo mucho énfasis, mucha energía en la reforma judicial, pero acá hay que hacer una reforma profunda en la propiedad de los medios de comunicación masiva, profundísima, es necesaria. No estamos cerca de hacerla, vamos a reconocer cuál es la realidad. Necesitamos una reforma política electoral profundísima, una reforma en la ley de partidos, una reforma en la forma, porque los partidos más pequeños, etcétera, están muy condicionados para actuar en términos de personerías, de campañas económicas, porque sabemos que los partidos poderosos le ponen plata a los poderosos, digamos, no hay un lugar de punto de partida de igualdad entre las fuerzas. Pero la gran reforma de reformas que hace falta en este país es la reforma constitucional, sin ninguna duda. Nosotros veníamos hablando de ella hace un tiempito atrás, pero bueno, la vorágine de la situación, de la victoria de la derecha en Argentina, luego la pandemia, luego un montón de cosas, parece que nos olvidamos de la importancia de lo que hicieron pueblos como Bolivia, como en su momento Venezuela, ¿no? Que inclusive Venezuela, se la acusa de tantas cosas, a Chávez, ¿no? De tantas cosas.
Chávez propuso 2 reformas constitucionales, una fue derrotada en las urnas y él aceptó la derrota y no se reformó finalmente la Constitución en su momento. O sea, acá hace falta juntar la fuerza para hacer una reforma profunda, institucional y política, porque la degradación del régimen capitalista argentino sigue su curso. Los problemas de gobernabilidad, los problemas de estabilidad política van a ser cada vez más serios. Digamos, esa es la perspectiva. Cuando uno le mete la mirada esperanzadora es porque no puede dejar de tener la esperanza en que nosotros, el pueblo, las fuerzas organizadas del pueblo, podamos construir de conjunto una salida a esta situación de casi barbarie a la que va la Argentina y el mundo, ¿no? Digamos, a nosotros nos toca en Argentina, ¿no? Pero... Y la cito porque también es una de los, para mí, los faros, porque aparte cuando habla siempre, para mí, canta la justa, Eve también salió a decir en estos últimos días, no al pago del FMI, a mí me vino otra vez las consignas de los 80, de los 90, pero obvio, ¿cómo que? El debate ahora es, no nos está alcanzando para comer. Estamos pidiéndole permiso a los señores empresarios que bajen los precios de la góndola y encima tienen que salir Eve a aclarar que no tenemos que pagar el Fondo Monetario. Bueno, nada, sí, una deuda fraudulenta, una deuda que se había, pero es que lo se mismo había que hablábamos cancelado. en los 80-90, ¿no? Bueno, volvemos a citar a Olmos y a todo, y bueno, y parecía tema cerrado, pero no. Yo quería mencionar algo que en realidad hace unos días vi, por ahí no sé si cuánta actualidad tiene, creo que sí, un videíto, o pensando en esto de lo cuando decimos la clase política, los peligros y qué sé yo, digamos, por ahí vos lo conocés, yo no, el atisbo que tuve de cómo se conforma digamos, cómo es la dirigencia política, cómo funciona el sistema en Suecia, y vi un video, lo vi por la serie Borgen, que no sé si la viste, ¿no? Que es bastante interesante porque muestra muchas cosas que acá, y vi un videito hasta casualmente esta semana de la cantidad de digamos, que viven igual que el pueblo, digamos, no tienen privilegios los políticos, ¿no? Y tienen un montón de, o sea, desde no tener chofer, o sea, una cantidad de cosas, porque dice, y vos escuchás a la gente y dice, yo no pago el sueldo, y no están, o sea, aparte, o sea, yo lo vi en la serie, digo, será así, y ahora después era con cómo vivían los diputados y los políticos, ¿no? Así, bueno, un limitado hasta el lugar, o sea, como que es un trabajo, no es que, bueno, llegar, o sea, como acá todavía es bueno, se salvó, ¿no? Hace carrera en la política y se salvó. Y esto, digo, no tiene que ver con, me parece que involucra a todas las orientaciones, ¿no? Digo, como esta cosa más general que decir, bueno, ¿cómo se modifica esto de que realmente sea digamos, el que llegue sea el del que está militando y que llegue para seguir, en todo caso, desde otro lugar, potenciando y modificando y transformando cosas para la mejora de la población, y no que decir, bueno, llego acá y empiezo como concejal y termino en otro lado con los privilegios, ¿no? Digo, no sé, justamente Suecia tiene políticas de igualdad, digo, obviamente no es para extrapolar, pero digo, cuando viste se mira afuera y dice, ay, porque en los países están más avanzados, pero esa parte nadie la mira, nadie se está cuestionando esas otras cosas, ¿no? Digamos, la falta de privilegios, por ejemplo, en la clase política, vos decís, bueno, eso también parte de no sé, de la credibilidad, ¿no? De cómo conectar, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Veo que para analizar algunas cuestiones de los países escandinavos hay que partir de un punto anterior. Está bien lo que vos estás diciendo, pero sí, tienen regímenes su régimen democrático, su forma de... Digo, en Argentina, ¿cuánto fue el presidente Pinedo? 2 minutos, ¿no? Sí. Tiene jubilación de privilegio, ¿no? Como expresidente, ¿no? Un ejemplo... para muestra basta un botón, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Digo, ahora, lo que digo como punto de partida, por más que aparezca como un régimen más justo, ¿no? Primero en un país donde no hay pobreza extrema, donde no hay, y hay un montón de desigualdades y un montón de explotaciones, pero no hay
no es un país del tercer mundo, digamos, son países del tercer mundo los escandinavos, y tenemos que partir desde que su forma de redistribución de los recursos entre quienes actúan en la representación política y la población en general puede ser más equitativo, porque en realidad son países imperialistas que explotan con sus monopolios a cientos de pobres en un montón de lugares del mundo, le extraen los recursos, llamado plusvalía, ¿no? Transferencia del valor producido ahí, y lo vuelcan en su economía. Entonces construyen de esa manera una sociedad que aparece ante los ojos de todo el mundo como un poco más igualitaria. Ahora, hay que preguntarle a los trabajadores de Scania, de Deutsche, de Lego, que tienen en África, por ejemplo, muchas empresas en África, los países escandinavos, cómo viven, en qué condiciones los trabajadores que agregan valor a sus mercancías. A ver si su salario es tan cercano al de los jueces de Dinamarca o de Suecia o de Finlandia, ¿no? Digo, y ahí vamos a encontrarnos una brecha, digo, porque las economías de los países imperialistas no son solamente lo que pasa dentro de su país. Argentina no tiene empresas que explotan a trabajadores en otro lugar del mundo. En todo caso, una empresa jurídica argentina que podría ser puesta en ese lugar es Techin, por ejemplo. Pero Techin ni siquiera los capitales que obtiene y que gana los coloca de vuelta en el mercado interno argentino, sino que lo pone en el mercado de valores externos. Entonces digo, es una empresa internacional, ya a esta altura es una empresa internacional, no es nacional, digamos, ¿no? Digo, no sé si sirve el ejemplo que estoy poniendo, pero que creo que explica muy bien que el valor que agrega un trabajador en González Catán es incorporado en general en la Argentina a una economía paupérrima, definida por las políticas del Fondo Monetario, con cero independencia, cero no, pero digo, muy poca independencia y soberanía nacional. Digamos, la plata que redistribuye Dinamarca es plata que explota a un montón de trabajadores pobres que no tienen ningún derecho y ninguna condición laboral asegurada en un montón de países del mundo. Tal cual. Bueno, y tendríamos que repasar bien después en detalle, pero justo también hace 15 días más o menos mencionábamos que las últimas elecciones de los países nórdicos habían dado por centro izquierda los resultados, así que también estamos hablando de otro estado de bienestar, pero que también se están moviendo las aguas ahí, después lo estaremos repasando. Bueno, Randy, después veremos qué pasó con nuestro invitado, veremos si tiramos a alguna oreja o realmente tuvo alguna dificultad, que bueno, esperemos que esté todo bien. Pero bueno, ya volveremos a insistir como es nuestra característica. Yo quiero venir a la próxima clase de Randy. Yo por las dudas igual, porque si le parece, sí, totalmente. Si le parece, lo vamos despidiendo, que se viene el piberío. Escuche, recomendado el próximo micrófono joven, porque vamos a tener como 5 pibes hablando con un youtuber ecuatoriano que enseña en canal de YouTube rapeando. Así que se lo recomiendo. Muy bueno, ahí vamos a estar entonces y nos vemos la próxima. En el próximo encuentro le mando un abrazo grande. En la próxima mateada. Hasta la próxima. Y nosotros nos vamos a la tanda entonces, Elena Natalia, y se viene el próximo micrófono joven.